Presentamos Geopolítica en RCR. Buenas tardes, buenos días para otros lugares. Bienvenidos a esta nueva edición del programa de Red de Comunicación Regional que desde junio del año pasado hemos intitulado Geopolítica. Tratamos de que sea un programa imparcial, que utilice argumentos, sustantivos y verbos, datos concretos en vez de adjetivos y adverbios como estamos acostumbrados en muchos programas por distintos medios. Red de Comunicación Regional que se honra con estos tres invitados de esta noche. Se emite por Cable Más y por otras plataformas de carácter digital que se tienen hoy día disponibles, Facebook, Twitter y otras más. Les doy la bienvenida y desde ya las gracias a don Mario Desbordes, político chileno, el más joven de los cuatro que estamos hoy día en conversación. Él ha sido carabinero, es un militante político del Partido Renovación Nacional. Damos la bienvenida también a Iván Abello. Iván Abello es ya un senior. Él inicia como profesor de filosofía en el servicio público en Chile en 1974. Tenemos entonces la combinación de dos chilenos, uno que viene del mundo político y de la organización de la seguridad del Estado en lo interior y otra que además es abogado, y otra persona que viene del mundo de la educación. Pero además, Iván Abello gusta decir de que él es un pensante, no que es filósofo, sino que es un pensante. Y tiene importantes contribuciones, algunas de ellas que yo conozco de primera mano, publicadas por la Universidad de Buenos Aires y la UNESCO. También nos acompaña, y también le agradezco su disposición, a nuestro embajador, digo nuestro como peruano, embajador en situación de retiro, Fernando Rojas Amanés. Él tiene una larga trayectoria en la Cancillería peruana, dentro de la Cancillería y en el exterior, tanto en misiones de representación bilateral, como en el caso de Chile, donde ha sido embajador, como también en lo multilateral, porque también ha sido representante del Perú en organismos internacionales en Europa. No quiero detallar los currícula de ustedes. Permítanme que esto se conozca a través de las redes, va a estar ahí puesto por nosotros, pero vayamos entrando en materia. La razón de esta invitación es para que quienes escuchan este programa y lo miran en el Perú y en el extranjero, que felizmente la audiencia ha ido creciendo poco a poco, tengan distintos puntos de vista sobre un hecho que hoy en Chile tiene a la sociedad, como está en todos los medios internacionales, bastante dividida por angas o por mangas, que defienden un punto de vista, una perspectiva y otros no. La valoración de estos hechos queremos que sea muy respetuosa, tratamos de seres humanos y como los recibimos en nuestra casa, los tratamos con el mayor respeto y que creo que ellos van a honrar esta perspectiva. En primer lugar, permítanme ofrecerle la palabra al embajador Fernando Rojas Amanés. Y con el permiso de ustedes voy a tutearlos, porque es un poco que a uno le voy a tutear y a otro no. Perdonen esta liberalidad que me tomo. Así que, Fernando, por favor, te ofrezco la primera intervención, 10 minutos. Después va a seguir Mario Desbordes, luego Iván Abello, cada uno con 10 minutos. Y nos vamos a ir turnando. Eventualmente yo haré alguna intervención pequeña. Yo trato en este programa de no intervenir. Quienes intervienen son los invitados. Yo tengo mi propia memoria
de lo de Chile. He vivido en Chile, he estudiado en Chile, he trabajado en Chile, conozco a muchísimos de los muchísimos varones y mujeres que han sido en distintos puntos de vista, en distintas orientaciones, actores y protagonistas, muchos de ellos del proceso desde los años 60, porque ya creo que soy el mayor entre todos los cuatro aquí presentes, voy a cumplir 80 años el 25 de diciembre y he tenido algún recorrido. No quiero decir nada más, les agradezco nuevamente su participación. Fernando, por favor, haz uso de la palabra en tus primeros 10 minutos y a todos les pido que desde el comienzo nos digan sus ideas centrales sobre el 11 de septiembre y su contexto, sobre el golpe y su contexto. Adelante, Fernando. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Te agradezco muchísimo por la amable invitación y saludo a los dos distinguidos acompañantes. Es realmente un honor para mí compartir este evento con ellos. Son dos distinguidos profesionales, especialistas, son uno muy dedicado a la política, muy reconocido, un académico universitario. Y saludo también al programa que tú diriges con tanta aceptación y con tanta presencia en muchos medios. Yo, como decías tú, pues mi formación es la diplomacia, la política exterior, los asuntos internacionales. Y en el caso del tema que has planteado, que es hoy día un tema que está en la agenda global, no creo que hoy día, a pesar de lo de recordar igualmente lo del 11 de septiembre que pasó en Nueva York, el tema de lo que ocurrió en Chile ese día no haya sido y siga siendo un tema de gran presencia en la prensa, en la discusión, en el debate, en la apreciación, en el recuerdo, no solamente de Chile, sino de todo el mundo, ¿no? Es un tema que en muchos aspectos continúa abierto, con todos sus posteriores desarrollos. Por mi formación diplomática, digo, yo me voy a referir fundamentalmente al ámbito de la política exterior, tanto del gobierno del presidente Allende como del presidente Pinochet, y luego a las relaciones bilaterales peruano-chilenas en ese contexto. Y me voy a permitir hacer algunos comentarios básicos sobre apreciaciones sobre la política exterior de tanto de Allende como de Pinochet, y en principio me excuso por ser tal vez demasiado general o por ser demasiado incisivo en algún aspecto, pero son apreciaciones que he procurado sean resultado de un juicio compartido de especialistas, no solamente internacionales, sino particularmente chilenos y peruanos. Además, creo que ustedes van a darse cuenta que son casi todos lugares comunes que ya han sido debatidos, pero me parece importante situarlos. La política general previa al golpe de Estado, o la situación general de Chile previa al golpe de 11 de septiembre, había mostrado que el sistema político chileno estaba en una crisis profunda, ¿no? Estaba sometido a presiones externas e internas que sobrepasaban sus capacidades institucionales, y estaba con otras dificultades que eran evidentes. El ámbito interno era igualmente un punto crítico. Estados Unidos, y esto está reconocido, el propio Nixon con Kissinger luego de la caída de Allende lo reconoció, intervino activamente en Chile a través de la Agencia Central de Inteligencia y del propio Kissinger, que estuvo siguiendo los temas con cercanía. La Unión Soviética no estaba en condiciones en aquel momento de entrar en una confrontación abierta con Estados Unidos. La Guerra Fría estaba en pleno desarrollo
y los intereses soviéticos estaban mucho más volcados a otras áreas fundamentales de interés, principalmente la propia Europa del Este, y no estaba en su capacidad ni en su interés asumir mayores participación en el tema de Chile y de América Latina. Y la solidaridad internacional, que si bien fue muy vasta, muy amplia, no pasaba no pasaba en general de ser declarativa, no podía ir más allá de aquello. La crisis institucional chilena concentró además una severa crisis económica, como ya mencionaba. Hubo constantes huelgas y paralizaciones muy duras, muy severas, organizadas por diferentes intereses de oposición o cercanos al gobierno. Habían pugnas dentro del propio gobierno muy fuertes, había una pluralidad de intereses y de posiciones que no conseguían armonizar y que se transmitían estas diferencias al comportamiento pues cotidiano del presidente, y sobre todo cada vez era más evidente una amenaza de un golpe de Estado. Hubo casos muy graves de asesinatos, de atentados, y era pues muy comentado la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado. La diplomacia del presidente Allende estaba sustentada fundamentalmente por el servicio exterior de su país, que con el mayor de los respetos debería mencionar que no era necesariamente revolucionaria, no tenía tampoco que serlo, se supone que es un servicio profesional. Por lo tanto, algunos actores oficiales vinculados al gobierno y al régimen, conscientes de esta situación, usaban canales extradiplomáticos de contacto con gobiernos y sectores afines en el exterior, a fin de promover precisamente su atención y su reacción frente a la situación que estaba ocurriendo en Chile. Allende era fundamentalmente un presidente definido como pragmático, antiimperialista, antinorteamericano, pero sobre todo era un presidente elegido democráticamente, ¿no? 36.2% de votación, pues una cantidad, si bien no era la mayoría del país, era en los términos que establecía la Constitución en ese momento, una mayoría suficiente, y así lo determinaron los propios contactos de los partidos políticos de la época para elegirlo. Eso era impecable y eso hay que resaltarlo. Era un presidente civil, democrático, socialista, pragmático, antiimperialista y antinorteamericano. Tenía en aquel momento una coincidencia abierta y muy participativa en el movimiento de los no alineados a nivel mundial, que era un conjunto de países que buscaban una tercera posición frente precisamente a las dos grandes potencias mundiales. Y era igualmente tercermundista, pues junto a una cantidad de países que se habían independizado después del proceso de descolonización que ocurrió sobre todo en Asia, en algunos lugares de América y en África, y que integraban igualmente una tercera vía. Tenía el presidente Allende un respaldo de la vanguardia de izquierda de su país, por supuesto, y de la clase obrera, pero igualmente tenía
una fuerte resistencia de otros sectores de la sociedad chilena, política o simplemente social. Plantea un tránsito del capitalismo al socialismo, y su llegada al poder constituyó un asunto de la enorme atención mundial. Era la primera vez, por lo menos que yo recuerde, que un socialista llegaba al poder a través de la votación, a través de las urnas. Era un caso realmente notable. La política exterior de Pinochet, por su lado, era fundamentalmente anticomunista. Y esto ha sido calificado incluso que era anticomunista en extremo, de confrontación ideológica con el bloque soviético y con sus aliados, salvo el caso de China, que en aquel tiempo era una potencia emergente, ni lejanamente de las dimensiones que alcanzó en los últimos 20 años. Y además basada por parte tanto del gobierno de Pinochet como del gobierno chino, en una ejecución de una realpolitik y el principio de no intervención. A ambos les venía muy bien actuar de esa manera y mantener la situación en esos términos. La política exterior de Pinochet estaba basada fundamentalmente en la seguridad nacional, que en esencia era derivada de la seguridad nacional norteamericana y fundamentalmente buscaba proteger al país de la invasión externa y enfrentar el caos y el comunismo. En términos muy gruesos, pues ese era más o menos, en mi concepto, los objetivos generales de la política exterior chilena del gobierno de Pinochet. Esta visión, este ejercicio, esta diplomacia se extendió de una manera bastante grosera en Sudamérica con el apoyo de la CIA en lo que se llamó el Plan Cóndor, que fue una organización criminal. Eso está hoy día reconocido y ha sido sancionado incluso por algunos tribunales, que fue ideada en Chile y que desde allí abarcó a 5 otros países de la región, en los cuales, hay que también tenerlo en cuenta, habían igualmente dictaduras militares. Y que este plan Cóndor fundamentalmente trataba de neutralizar con oposición política e ideológica a otras organizaciones en terceros países, sobre todo de la región, cosa que en alguna medida lo lograron. El Perú en esos momentos tenía más bien un gobierno, como voy a presentar luego, que era totalmente diferente al de Pinochet, más cercano al de Allende, pero con características muy propias. El apoyo de la Central de Inteligencia Americana, de la Agencia Central de Inteligencia Americana, es algo que debe remarcarse porque lo hizo a través de equipamiento, ayuda técnica y preparación, inclusive con agentes infiltrados en algunos estamentos de la sociedad chilena. Para Pinochet este apoyo era muy importante porque tanto como para la CIA como para Pinochet era importante porque era la participación de un tercer país en este proceso de confrontación ideológica de la Guerra Fría y porque además expresaba una actitud anticomunista también de la época en Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un comportamiento ambivalente. El gobierno, de alguna manera, trató de
no identificarse plenamente con las actitudes subversivas y conspirativas o intrusivas que desarrollaban agentes de inteligencia, de seguridad, y llegó incluso a suspender la ayuda militar y económica a Chile en rechazo a los excesos y a los atentados y a las violaciones de los derechos humanos. Pero por otra parte fue sumamente permisivo con el accionar del sector de seguridad, y esto no era simplemente una actividad de esa área, estaba en conocimiento de las principales autoridades, incluidas los presidentes Ford y el presidente Nixon, y finalmente hasta después, ya en los años 80, del propio presidente Reagan. Eran una suerte de luchadores de la libertad, como se llamaba en esa época, ¿no? En algún momento las violaciones de los derechos humanos, que fueron escandalosas y terribles en Chile, no parecieron ser importantes para el gobierno, para el Ejecutivo de los Estados Unidos. El aislamiento de Chile en este proceso del gobierno de los primeros años y posteriores del presidente Pinochet fue muy, muy grande, fue muy extenso, ¿no? Las condenas en el Consejo, en la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra al gobierno chileno fueron extremadamente duras y severas, con la participación de la casi totalidad de países miembros, las votaciones para aprobarlas. Fernando, Y estos pronunciamientos Fernando, y estos juicios y estas... Sí. Fernando, Sí. te agradecería que redondearas esta idea. Correcto. Ya hemos tomado un tiempo bastante largo, no he querido interrumpir. El mismo tiempo van a tener Mario y, por supuesto, Iván. Te ruego que redondees esto para no cortarte abruptamente. Sí, gracias, Manuel. Solamente para concluir, precisamente está en la parte final de esta primera parte relativa a los dos regímenes precedentes, ¿no? El aislamiento de Chile, decía, fue muy, muy evidente, muy fuerte, y la condena de los organismos internacionales y de los propios países fue muy amplia y muy, muy dura. Así como también la opinión pública internacional en términos generales estuvo muy agresiva y rechazaban y cuestionaban, criticaban abiertamente las acciones de violaciones de derechos humanos que se produjeron en Chile, porque además el propio proceso, lo que ocurrió el 11 de septiembre, fue de una visibilidad extraordinariamente fuerte en todo el mundo. Hoy día se han repetido esas imágenes, y creo que a partir de eso, la atención pública tuvo mayor objetividad y mayor cercanía de la violencia que se estaba produciendo en ese país. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Fernando. Estimados amigos, ha sido una primera intervención bastante extensa. En este momento yo tengo acá 7:27. Le ofrezco la palabra con toda libertad a Mario por el mismo tiempo para que pueda intervenir 20 minutos, o si él desea hacerlo en menos tiempo, pero siguiendo la regla de la equidad. Mario, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ponemos todo interés en escuchar tu intervención con ese máximo de 20 minutos o menos si deseas. Te escuchamos, Mario. Adelante, por favor. Ahora sí, perdón. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Un honor estar compartiendo tribuna
con el profesor Abello. Él dice que es académico y filósofo, pero no conozco ningún filósofo que no sea político, y muy político. Tengo varios amigos que me dicen, no, yo soy académico y me dedico a la filosofía, pero la verdad es que quizás es más política que los que militamos activamente en las tiendas políticamente visibles. Lo mismo también al embajador Rojas, un tremendo honor saludarlo y estar en esta conversación con usted, saludar a quienes nos ven, nos van a ver también en los próximos días y horas. Efectivamente, Chile hoy día está en un día muy especial. Conmemoramos los 50 años desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Efectivamente soy el menor del grupo, yo tenía 4 años para el 11 de septiembre, voy a cumplir 55 este año, lo que no significa que no tenga una visión clara, una posición clara respecto de lo que se pasó y se vivió. Como cuestión general, yo quiero plantear que en Chile estamos viviendo hoy día una involución, o sea, estamos retrocediendo respecto de mínimos comunes que se habían logrado, que a mí me parecían los correctos y que estaban fundados en un documento que es una piedra maciza que abarca y aborda lo sucedido en el periodo 73-90, pero también hace un análisis previo. Este documento está encargado por el presidente don Patricio Aylwin, primer presidente después del retorno a la democracia, a un grupo de hombres de una estatura moral superior en Chile, de una talla muy, muy superior al normal de los chilenos y de la academia, en donde, cierto, lidera don Raúl Rettig, un brillante experto, entre otras cosas, en temas de derechos humanos, pero acompañado por uno de los quizás más importantes expertos en materia de derechos humanos en Chile, que es don José Salaquet. Este documento, que se denomina el informe Rettig, era, en mi opinión, ¿no es cierto?, el gran consenso nacional respecto de lo que había vivido el país. Lamentablemente, desde ambos extremos de nuestra sociedad, en términos políticos, de la mirada filosófica, se fue dejando de lado este informe Rettig, se fue recortando las conclusiones del informe Rettig, y hoy día estamos enfrentados en un escenario muy complejo en donde cada sector quiere instalar su verdad nomás, cercenando el resto de la historia, y nos estamos tironeando muy fuertemente. Quiero ir muy rápidamente, insistir y recalcar un poco lo que ya decía el embajador. Efectivamente estábamos inmersos en la década del 70, principios de la década del 70, en esta guerra fría que abarcaba el mundo entero. Había un tironeo evidente, está muy documentada la participación de no solo Cuba, sino que también la KGB, también hay archivos de la KGB desclasificados, archivos rusos, soviéticos de la época que se desclasifican, que nos dan cuenta fundamentalmente de un apoyo más moral que de otra cosa por parte de la Unión Soviética al gobierno del presidente Allende. Se le miraba con distancia, había una sorpresa respecto de que un proyecto socialista, en el concepto socialista de esa época, no en el concepto socialista actual, hubiera logrado llegar al gobierno, porque este era un caso anómalo, atípico. Llega al gobierno efectivamente por las urnas, gana la elección democráticamente, aunque debiendo ser ratificado por el Congreso, pero cumpliendo las reglas de la Constitución que nos regía en aquella época, la de 1925. La Unión Soviética no puede intervenir abiertamente en afirmar o en apoyar el gobierno del presidente Allende, porque estaba todavía un poco complicada por lo que significaba Cuba, la Cuba de los Castro, en ese minuto más o menos reciente, ¿no es cierto?, ahora ya 70 años de dictadura, que estaba generando los ruidos extraordinariamente fuertes con los Estados Unidos. Pero es Cuba el que, con una autonomía histórica, decide exportar su revolución a América Latina completa. Sabemos los procesos que se vivieron: Salvador, Nicaragua, triunfando finalmente el sandinismo en Honduras, etcétera, Colombia, y de ahí vamos bajando hasta llegar a Chile y Argentina, en donde se va produciendo un influjo muy fuerte de corrientes políticas que desechan la democracia denominada burguesa. Esto está escrito, no lo digo yo constato hechos, hay varios libros, conozco a varios de quienes integraron
en los partidos en esa época, PS, MIR, MAPU, que por supuesto dicen sí, éramos revolucionarios, creíamos en la vía armada, habíamos desahuciado la democracia burguesa, entendíamos que esa democracia ya no era lo que iba a llevarnos a un estadio de desarrollo superior y por lo tanto había que echar abajo toda esta construcción que por 160, 170 años había tenido Chile en este sistema republicano. En ese constructo, en este avance, ¿cierto? Estos grupos tienen una retórica extraordinariamente dura, van construyendo un ambiente en donde la derecha también reacciona con dureza, que nos lleva a una tensión feroz. El 4 de septiembre de 1970, cuando triunfa Salvador Allende Gossens, un médico, clase media alta, senador, destacadísimo político, expresidente del Senado, exministro de Salud, logra el triunfo, también complicando mucho a la izquierda chilena más dura. Hay varios textos que lo grafican, lo reflejan. La izquierda chilena más dura no se sentía cómoda con la vía chilena al socialismo, consideraban que no era viable, que era muy transaccional, que era muy lenta y así una serie de calificativos muy duros. El Partido Socialista en 2 consejos generales determina con mucha fuerza tomar el camino de las armas. Luego hay una frase muy dura de la Comisión Política del PS que dice que el enfrentamiento armado es inevitable, textual. En ese contexto se crea el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, que me perdona, espero no herir susceptibilidades, pero está conformado, al igual que el MAPU, por la élite chilena, un grupo de la élite que deviene hacia la izquierda más dura, que toma y abraza también las armas, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, en donde hay exponentes como el comandante Pepe, que en una entrevista dice, bueno, tienen que morir al menos 1 millón de chilenos para que esto empiece a funcionar. O hace poco un alto cargo del Movimiento de Izquierda Revolucionario que nos dice que él estaba dedicado con todo el tesón del mundo, lo dice en una entrevista del diario La Tercera de Chile, a sublevar a la Armada y a las Fuerzas Armadas. Ojalá infiltrarla, sublevarla. Ellos calculaban que había por lo menos unos 400, 500 funcionarios en condiciones de ser sublevados y que se terminaran rebelando contra los mandos. En ese contexto, en mi opinión, y es mi opinión y le pido las excusas a los demás contertulios, el presidente Allende queda finalmente atrapado en su visión de llevar esto por la vía pacífica entre quienes estaban en una posición muy dura. En la Unidad Popular, que es la coalición que sustenta al presidente, había tomado una definición que es prácticamente suicida. Para llegar a acuerdos se requería la unanimidad de todos los partidos que la conformaban y eso era absolutamente imposible. Y está documentado y lo he conversado con varios de los que participaron del gobierno del presidente Allende, que muchas veces el presidente intentó salidas que fueron consideradas muy, muy blandas, burguesas, etcétera, y le fueron vetadas. Un dato anecdótico, el presidente Allende no es electo por su partido como él hubiera querido para ser candidato presidencial. Cuando vota en la interna del partido, los que votan por él son minoría. La mayoría se abstuvo. No lo quieren a él de candidato porque no reflejaba el sentir más duro, más revolucionario de don Altamirano y otros que veían en Salvador Allende una persona que no los iba a llevar en el camino, ¿no es cierto?, de esta revolución. Por supuesto, esta revolución es la tónica, el intento de revolución atónica en América Latina completa, pero hay que ser súper cuidadosos respecto de Chile. Efectivamente nunca, ni el MIR, ni el Partido Socialista de la época, ni ninguno de los grupos más pequeños lograron la capacidad de combate que sí tuvieron los Tupamaros o los Montoneros u otros grupos más. Ustedes tuvieron varios en Perú, ¿no es cierto?, hasta bien entrada la década del 90. Maoístas o marxistas-leninistas, o trotskistas o guevaristas, bueno, los distintos grupos. Aquí nunca se logró esa capacidad de combate. Si alguien pretende que había igualdad de condiciones entre quienes estaban por el uso de las armas y las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no es así. Eso es descartable en el momento uno. Sí había una capacidad de combate pequeña. Ahora la discusión eterna es, las Fuerzas Armadas debían esperar a que se construyera la capacidad de combate o se intervenía antes de que se lograra esta capacidad de combate. Y efectivamente, como nos dice el embajador, hay un tironeo muy fuerte de Washington que busca aplastar estos movimientos revolucionarios a la cubana, ¿no es cierto?, con Che Guevara desplazado a Bolivia, etcétera.
versus Cuba, un poco la Unión Soviética, detrás también, no con mucha fuerza, insisto, porque estaba complicado por el enredo que le generaban en el escenario europeo, que apoyaban a estos grupos revolucionarios, y eso en definitiva es lo que vive América Latina en esta guerra fría. Se produce el golpe de Estado en Chile, un quiebre en la democracia que a mi juicio es uno de los capítulos en el proceso que lleva al quiebre. No es el día del quiebre de la democracia había sido desahuciada por algunos grupos, otros la verdad que hace rato que tampoco querían la democracia y buscaban una dictadura, buscaban instaurar un sistema, un régimen distinto, incluso algunos mirando lo que sucedía en España, seguidores de Franco aquí había y abundaban, y se produce este golpe de Estado. Vuelvo a insistir, en donde hay una asimetría absoluta, las Fuerzas Armadas enfrentan grupos armados, enfrentan grupos con aire guerrilleros, pero con muy poca capacidad, que son aplastados más o menos rápido. Hay funcionarios de las policías, hay militares asesinados, muertos en enfrentamientos, hay enfrentamientos, pero también se produce lo que es mayoritario, que es la detención y la represión a grupos políticos que son fusilados, que son desaparecidos de manera sumaria. Hoy día conversaba, por ejemplo, con Marco Enrique Gominami, que es hijo del líder del MIR, Miguel Enríquez. Miguel muere armado hasta los dientes en un enfrentamiento con los sistemas de inteligencia o de represivos del gobierno de la época. Pero no hay duda en que Enríquez combate, queda finalmente desarmado, sin munición, se entrega. Y ahí es donde viene una de las primeras adquisiciones que es importante hacer siempre en estos casos. Nosotros habíamos suscrito como país el Tratado de Ginebra, por lo tanto, aun cuando estaba declarado el estado de guerra interna, las reglas de la guerra, y aún en la peor de las guerras, reglas que deben ser cumplidas, no fueron respetadas. Nunca, no hay nada que justifique, nada, absolutamente nada que justifique que a un prisionero se le fusile, que se desaparezca, la tortura, ni nada por el estilo. Entonces me voy a ir un poco rápido para no dilatar, porque probablemente surja un poco de conversación. El mismo informe Rettig señala, ¿no es cierto?, que se produce todo este episodio de pérdida del respeto por la democracia, de conflicto, en donde grupos importantes intentaban llevar al país por la vía de la revolución, versus otros que tampoco hacen mucho por solucionar la crisis política que se crea. Se produce, ¿cierto?, el golpe de Estado, se producen inmediatamente violaciones a los derechos humanos que deben ser condenadas absolutamente, sin ninguna discusión, sin ningún tapujo, no tienen justificación, no tienen explicación. El gobierno militar o la dictadura, 17 años, ¿cierto?, se producen muchas cosas, no voy a entrar en lo que son las relaciones internacionales, solo consignar y profundizar un milímetro. Como ex ministro de Defensa de Chile me correspondió hace un par de semanas atrás comentar un libro que acaba de lanzar un ex comandante en jefe que era comandante en jefe mientras yo fui ministro de Defensa de Chile, y conversábamos y lo planteaba yo en la exposición. El libro Gerardo Martínez lo señala, yo lo complemento un poco. Las Fuerzas Armadas chilenas y la Policía Militar chilena o de carácter militar, que es Carabineros de Chile, estuvieron abocadas a sus misiones y a sus roles fundamentales la enorme mayoría de sus funcionarios. Eso lo consignan las investigaciones penales y criminales que se han llevado adelante para dilucidar lo que sucede con las violaciones a los derechos humanos. Y las Fuerzas Armadas, sobre todo, deben dedicarse fundamentalmente a partir del 74, con mucha fuerza 75 a 79, a prepararse para un eventual conflicto con ustedes, nuestros vecinos y hermanos del Perú. Esto es público, no estoy diciendo, he leído decenas de libros también desde el Perú donde se aborda este periodo, que a partir del 77, 78, cuando Argentina declara insanablemente nulo el laudo arbitral de la reina Isabel respecto de un conflicto que teníamos nosotros con nuestros hermanos argentinos, con unas islas en el Canal Beagle, empieza un periodo de tensión con el vecino argentino, casi en paralelo incluso. No vamos a entrar en esto, feliz conversar en alguna otra oportunidad con una mirada de que esto no puede pasar jamás, somos hermanos ustedes y nosotros. Pero Chile enfrenta, ¿no es cierto?, la famosa HB3, que es la hipótesis vecinal 3, hipótesis de conflicto con los tres vecinos. Eso hace que las Fuerzas Armadas estén
dedicadas en su gran mayoría, la enorme mayoría, al rol fundamental que es disuadir un eventual conflicto. La situación para Argentina no mejora hasta la derrota argentina en las Malvinas. El 78, el 79 estuvimos al borde, del diciembre del 78 de ir a la guerra. El 79 se supone que se descomprime un poco la situación, pero con el gobierno de Galtieri en Argentina y la invasión de las Malvinas, por ahí por el 3 de abril, es muy recordado en Chile esta gran manifestación en la Plaza de Mayo, en donde miles de manifestantes argentinos gritaban junto al general Galtieri, al dictador, que hoy día las Malvinas, hoy día las Malvinas, mañana los chilenos. O sea, nosotros también, hasta ese minuto, debíamos estar atentos a la situación vecina. El informe Rettig hace un análisis que yo comparto, yo considero ajustado, que es el que, contrariamente a lo que la mayoría de la doctrina a la fecha, el año 92-93, señalaba, la mayoría, no toda la doctrina, no solo los agentes del Estado violan los derechos humanos. Y aquí quiero parar en un punto que no es del gusto de sectores de izquierda, y yo la verdad que siempre he pedido que se analice, sobre todo respecto de lo que tanto Salaquet como Rettig señalan en el documento. Ellos dicen, por supuesto, los agentes del Estado son los principales violadores de derechos humanos. Tienen el privilegio y tienen el monopolio de las armas. Tienen el poder del Estado detrás. Tienen la capacidad que les da el Estado. Lo hacen en su calidad de agentes del Estado, además, lo que es más grave todavía, ¿no es cierto? Pero además dicen ellos, bueno, nosotros creemos que también violan los derechos humanos aquellos grupos armados que tomaron, ¿cierto?, usaron la violencia para enfrentar al régimen militar y que asesinaron también a decenas y a centenares, son un par de centenares, casi 300 personas asesinadas por el Frente Manuel Rodríguez, que es un grupo que surge a partir del Partido Comunista, por el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que ya venía de la década del 70, y por el Frente Lautaro, que es otro grupo de carácter marxista que enfrenta por las armas al gobierno de Pinochet. Me detengo, profesora Bello, en 3 puntos, al tiro ponerme el parche. Uno, la definición de usar las armas no es una definición que nace respecto de enfrentar al gobierno de Pinochet. Estos grupos ya habían varios de ellos tomado en la definición del uso de la vía armada como una definición política necesaria para llegar, ¿no es cierto?, a una revolución que les permitiera llevar al país a, ¿no es cierto?, finalmente este socialismo deseado y soñado. Pero, y esto lo he discutido con gente del MIR, del Frente Manuel Rodríguez también, existe obviamente el legítimo derecho a la rebelión respecto de una dictadura o de un gobierno no democrático, que duda cabe. Son de Santo Tomás en adelante tantos autores que nos llevan a esa disquisición y a ese análisis en donde ya hay consenso. Yo creo hace 400 años, 500 años. La pregunta del millón es, ¿se puede tomar las armas en contra de una dictadura para instaurar otra dictadura? Y esa es una discusión que yo he tenido con ellos, y la verdad que ya a esta altura, con las canas y todo, con una copa de vino en la mano, es interesante discutir. En esa época no era precisamente tan sencillo. Yo quiero señalar que, por ejemplo, la primera vez que yo aparezco en un periódico en Chile es el 12 de abril del año 1989, último año del gobierno de Pinochet. Estoy en la portada del diario La Tercera, principal diario de Chile después del Mercurio. Estoy yo de uniforme como subteniente de carabineros, la policía chilena, el equivalente a la Policía Nacional del Perú. Y en el piso está asesinado Juan Carlos Amari Turrieta, otro oficial de la policía. Yo tenía 21 años, Juan Carlos tenía 22. Lo asesinó Juan Órdenes Narváez y Héctor Maturana Arzúa, 2 integrantes del Frente Manuel Rodríguez, ambos oficiales del ejército cubano, ambos integrantes de las fuerzas especiales, ambos habían combatido en Angola y en Nicaragua, experiencia en combate, ambos con remuneración del gobierno cubano. Ambos indultados posteriormente. Héctor Maturana Ursúa hace 3 años en el diario La Tercera, entrevistado,
consultado por este hecho, porque él participó además en el atentado a Pinochet, él dice: no me arrepiento de haber asesinado a este teniente de Carabineros. Lo remata en el piso desarmado. Es parte de los costos, son los daños colaterales y el costo de la guerra. Y este hombre era carabinero y era policía y punto. Así que no me arrepiento para nada. Bueno, cuando sale el informe Reti, yo tenía 24, 25 años y era joven oficial de policía y era edecando, el intendente del Partido Radical, gran amigo hasta el día de hoy. Para mí por lo menos fue extraordinariamente reconfortante ver que el informe Reti se hacía cargo también de estos muertos. Por supuesto que condenando la violación a los derechos humanos, etcétera. Nada justifica, en mi opinión, la violencia ni el uso de las armas como herramienta en ningún caso. Voy cerrando. ¿Por qué es tan importante este debate hoy día en Chile? ¿Por qué es tan importante, Manuel, embajador, profesor, hacer este análisis hoy día? ¿Es solo historia? ¿Es solo el intentar, por último, rememorar? No sé si en el Perú sucede lo mismo, pero aquí en Chile todavía los defensores de O'Higgins y los de Carrera, 200 años después, siguen peleando. No hay cómo ponerlos de acuerdo respecto de lo que pasó en la independencia. Y yo tengo amigos en los dos lotes, lo escucho constantemente. Me tocó el año 2019 siendo congresista y presidente del partido en ese minuto más grande de Chile, el presidente del partido del presidente de la República, intentar ayudar a una crisis política que vivió Chile en 2019 que fue tremenda. El vivir esa crisis nos debiera hacer reflexionar a todos de que la discusión respecto a los 50 años del golpe está más vigente que nunca. Porque durante esa crisis pudimos observar personas en los extremos, por un lado que nos pedían o exigían, o hasta el día de hoy nos acusan, ¿no es cierto?, a quienes firmamos un acuerdo que permitió una salida política de la crisis, de haber sido blandos, de no haber sido firmes, tal como dije hoy día en un canal de televisión en la mañana, en Megavisión, porque lo que ellos pensaban que había que hacer era una especie de matanza a la Escuela Santa María. Profesor Abello lo conoce el caso, ¿cierto?, tal como yo, no sé si siempre es muy conocido, pero lo que se pensaba era: mire, ¿sabe qué? Los militares debieron haber abierto fuego, los policías debieron haber disparado, que esto se solucionaba como corresponde. Eso plantea un extremo. Efectivamente, el estallido social de 2019 tiene dos componentes fundamentales. Un componente violento extraordinariamente duro de grupos anarquistas. Aquí no hay participación venezolana, cubana, eso es ridículo. Es fundamentalmente chileno, grupos anarquistas. Lo digo como ex diputado de la Comisión de Inteligencia y como ex ministro de Defensa. Grupos que tomaron una vía armada, vía violenta, sin usar los fierros, como decimos, ¿no es cierto?, usando la violencia del incendio, de la molotov, de la destrucción, del saqueo, etc. Y del otro lado hay cientos de miles de personas que se manifiestan de manera pacífica exigiendo una serie de cambios y reformas. El problema es que en nuestra sociedad resurgieron quienes avalan la violencia como herramienta para lograr esos cambios y avalan la fuerza con las consecuencias que sea para lograr los grandes cambios que Chile necesita. Y del otro lado surge también esta mirada de que las Fuerzas Armadas deben hacer lo necesario. Y en lo necesario está el problema. Va redondeando, por favor. Estimado Manuel, sí, ya resumí y cierro ahora. Redondeando. Termino con esta frase. Espero que este 50 años nos lleven a releer el informe Reti y estemos todos de acuerdo en que nunca más en Chile debe ser aceptada la violencia, el uso de las armas como herramienta política, un golpe de Estado, las violaciones a los derechos humanos, reprimir, torturar, desaparecer seres humanos, asesinar personas porque piensan distinto y por lo tanto defender los principios de la democracia, condenar la violencia venga de donde venga, condenar el uso de la fuerza irracional e innecesaria venga de donde venga. Gracias, Manuel, espero no haberme excedido demasiado. Muchísimas gracias, Mario. Permíteme, antes de darle la palabra a Iván, dirigirme a quienes nos están acompañando en este programa, que aquí estamos presentando perspectivas con elementos de juicio y criterios para reflexionar sobre un hecho que tiene continuidad en el tiempo, que ojalá no la tuviese,
pero que tiene continuidad en el tiempo y que es susceptible de una comparación con lo que no es el objeto de hoy día, con lo que está ocurriendo en otras partes o ha ocurrido. Y yo les agradezco mucho a ambos que han tenido este esfuerzo de razonar. Todos sabemos que en política primero no es el numen, primero es el hígado, primero es el ánimo y después es el razonamiento. Aquí estamos tratando de compartir un esfuerzo al revés, con todo el ánimo que cada quien tiene, con todos sus valores morales, filosóficos, políticos que cada quien tiene, estamos tratando de utilizar la inteligencia y los criterios y elementos de juicio para analizar un proceso de suyo muy complejo. Discúlpenme esta interrupción. Bienvenido a esta invitación, Iván. Tienes el mismo tiempo que han tenido los otros amigos y que después de eso probablemente tengamos un pequeño respiro de 1 minuto. Créanme que yo estoy bastante conmovido por todo lo que estamos escuchando de nuestro embajador, de Mario, y seguramente lo que tú vas a decir, para que tomemos un respiro y en el resto del tiempo sí utilicemos el criterio antiguo de tratar de ir con los rótulos y con las frases breves para poder terminar a las 8:25. Muchas gracias. Adelante, Iván, por favor. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Manolo, gracias por la invitación. Yo soy el segundo más viejo, así que voy a tutear a los demás. ¿Ya? Efectivamente, te agradezco esto porque yo creo que es muy necesario y algo que, como decía Mario, no ha sido una práctica frecuente en ninguna democracia. ¿Ya? Y que es verdaderamente el dialogar en igualdad de condiciones, porque ahí está el problema. Tú sabes, Manuel, que yo soy crítico y por eso, digamos, nunca he militado en partido político alguno. Sin embargo, por ser crítico durante el gobierno de Allende, porque yo no voté, porque yo había estudiado antes el Adolfo Ibáñez, de donde surgió el modelo neoliberal chileno. ¿Ya? Y yo no estaba nunca de acuerdo con los marxistas, tuve serios problemas en el gobierno de Allende, en la universidad, por eso. Si bien, digamos, por mis clases y por mis alumnos, según me dijeron, y me ofrecieron cargos, yo arrastraba 80 votos, en ese momento votaban los alumnos también. ¿Ya? Ahora, por no haber estado en esa situación, cuando aparece el golpe, yo aparezco en una lista de miristas. Imagínate. Y habiendo aparecido una lista de miristas, sin embargo, el decano de la Facultad de Humanidades, que se llama en ese momento el Departamento de Estudios Históricos y Filosóficos, yo le puse histéricos y filosóficos por lo que pasaba, ¿no? Y por cómo estaba todo, digamos, muy, muy tenso. Yo, de hecho, no pude ir a cobrar los primeros 3 meses del golpe, porque si me aparecía para cobrar, me iban a detener y probablemente desaparecer, porque aparecieron una lista para participar en tomas, enfrentamientos y un montón de otras cosas como tal. Yo tuve que hacer una apelación, y esto lo quiero decir para que vayamos viendo, digamos, en qué plano me muevo. Y en esa apelación yo reconocía solamente una cosa, en que había participado. Y se lo presenté así al decano como apelación, ¿no? A don Héctor Carvalho Castro, una gran persona que falleció ayer. Y que no quiso ser el rector de la Universidad de Chile, el director de la Universidad de Chile en Valparaíso. Un hombre muy, muy probo. Y le señalaba en esa apelación que la única actividad en las que yo reconocía que había participado eran algunas tomas, pero todas tenían relación con bebidas espirituosas. ¿Ya? Tomateras que toman. Yo no estuve nunca de acuerdo, y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que tú dijiste, casi todas, Mario, porque en la Universidad Adolfo Ibáñez estaba allí Pedro Ibáñez Ojeda, el fundador del Partido Nacional, ¿no? Y lo escuché a él algunas frases magistrales. Una de ellas, por ejemplo, me preguntó un día que me llevaba en el auto, yo era el único tipo que no tenía auto, casi de Adolfo Ibáñez en sus años, estoy hablando de años 65, le preguntó el capellán de la Armada, Andrés Pascal García Huidobro, ¿dónde estaba Peyuco? Y aquí viene uno de mis problemas principales con todo esto. Y Pedro Ibáñez me dice, estaba en Punta del Este.
¿Y qué estabas haciendo allá? Le dije. Estaba con otros empresarios, y esto está vigente hoy día también, planificando la economía de Latinoamérica para los 5 próximos años. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? ¿Ya? Entonces, lo mismo que los grupos Bilderberg, en este momento Rockefeller y muchos otros más, el tema es fundamentalmente económico. Y ese es un tema que hay que tocar, porque tanto la actitud de Estados Unidos con Chile, mientras Estados Unidos veía que Chile le convenía económicamente a sus intereses, lo apoyó. Pero sabemos, y ahí como está clasificado, que en el momento en que viene a Pinochet como alguien que está haciendo fortalecer a la izquierda, ¿ya? Y perjudicando los intereses empresariales, Estados Unidos le quita el apoyo. ¿Ya? Algo semejante ocurrió con Rusia, la Unión Soviética. ¿Ya? Porque yo, digamos, como era crítico, como soy crítico, me voy a morir crítico, tengo también, como Mario, amigos en todos los sectores, desde el MIR hasta la UDI, y en carabineros, de carabineros hasta la FACH, con compañeros de curso. ¿Ya? Entonces, el tema yo diría que fundamentalmente es económico, y esto lo dijo muy irónicamente un profesor que se llama, lo declaraba ser marxista. El tema es que el marxismo le abrió los ojos a ciertos tipos de gente que yo diría que psíquicamente están bastante mal, en el sentido que realmente lo fundamental era defender los privilegios económicos y que siguiéramos siendo países monoproductores o exportadores de materia prima. No. Como nos dejó desgraciadamente, y esto es una crítica para Boris, con el TPP-11. Y eso no lo sacó ni Piñera, aprobó eso, ¿no? Ni Piñera aprobó el TPP-11, ¿no? Que nos deja en una condición de país subdesarrollado a detenditate, poco menos, porque no vamos a poder cambiar nuestro sistema económico. ¿Ya? Entonces yo me di cuenta que la economía no era una ciencia, porque la determinaban un grupo de empresarios. Y a propósito de la democracia, esto también pasa, porque a mí me gusta investigar, ¿no? Yo soy seguidor de una norma de Parménides. Él dice, si quieres paz espiritual y felicidad, cree. Si quieres conocer la verdad, investiga. Y mi primer nombramiento en la Universidad de Chile, que me lo dieron después del golpe, ¿eh? Fue de investigador jornada completa. Entonces, el haberme dedicado a investigar y a saber, me hizo que tuviera problemas hasta con el decano, hasta con Héctor Carballo, porque él tenía una visión bastante romántica de lo que era todo esto y que no era real, ¿no? En la democracia ateniense nunca hubo democracia, nunca hubo igualdad. La democracia ateniense, como el Senado romano, estaba representado por los demos, pero los demos eran como las comunas, y los más ricos de cada comuna los pidían a la asamblea. ¿Ya? Y ahora, como lo dice Aristóteles en La Política, que es un libro muy poco conocido, desgraciadamente, en Atenas no existió nunca, dice, la democracia. Pensemos que Sócrates luchaba porque tuvieran alguna participación en la asamblea, la gente como su padre, que era un artesano, y no tenía ninguna participación, para nada, que decía que en la asamblea ateniense se debatían, claro, todos los temas. De acuerdo, ningún problema. Pero en el momento de votar, decía, y aquí viene lo perverso del sistema y la corrupción, se pasaba a otro salón, donde solamente podían ingresar y votar aquellos que eran capaces de ofrecer un sacrificio a los dioses. Y un toro, los que están vinculados con la agricultura, un toro semental, ¿saben ustedes lo carísimo que es? Había que sacrificar un toro. Eso solo podían hacerlo los más ricos, dice Aristóteles. ¿Ya? Y solamente ellos después votaban. ¿Ya? Entonces, eso me abrió los ojos, ¿no? Además de la frase de Pedro Ibáñez y el rector de la Escuela de Negocios, que el primer día nos dijo, miren a la derecha e izquierda, éramos 120. Uno de ustedes 3 va a pasar al segundo año, porque la sala de segundo año tiene capacidad solamente para 40, así de brutal. Eso se llama competencia. Y eso es uno de los temas que es terrible y que ha destruido la sociedad chilena. Ya, el estar todos contra todos. Y el quererse todos especiales. No hay concepto de igualdad. ¿Ya? Y la igualdad se confunde desgraciadamente con la identidad. Voy a poner un ejemplo matemático que siempre lo pongo. 1 más 2 más 3. 1 más 2, ¿cierto? Más 3 es igual a 6. Allí no hay ninguna identidad. Eso es una igualdad. Yo se lo explico un día en la facultad de matemáticas. ¿Ya? La igualdad exige diferencias.
la igualdad exige diferencias. Y eso es un tema que no se ha analizado ni se ha respetado nunca. ¿Ya? Respetar en el sentido que dice Heidegger. Respetar y ceder es dejar al otro que sea el otro que es, mientras no quiera pasar por encima mío. ¿Ya? Ahora, en Grecia esto se manifestó muy claramente, porque retomando a Heidegger, él le cambió el nombre a los llamados presocráticos por primeros pensadores. ¿Ya? No eran filósofos, porque la filosofía, que nace con Platón, ¿qué es lo que hace Platón? Platón fundamenta el sistema político ateniense, ¿cierto?, diciendo que lo que determina nuestro mundo está determinado de otro mundo que está más allá de este, el mundo suprasensible, donde están los dioses, las almas y las ideas de todas las cosas. O sea, se determina nuestra realidad de otro mundo, y no. Y esa es la diferencia que yo hago entre filosofar y pensar. Yo trato de pensar y decir, ver cómo lo que ocurre en nuestro mundo y en nuestro Chile está determinado por la realidad efectiva de Chile, por lo que ocurre en Chile, ¿ya? Y por supuesto en el concierto internacional, porque somos un país pobre y débil, ¿ya? Con un problema además muy grave para mí, que es nuestra poca identidad. Por ejemplo, los chilenos nosotros llamamos durante un tiempo los ingleses de América Latina. Y en un trabajo que me publicaron, señalaba, bueno, ¿y cuándo los chilenos nos vamos a decidir a ser los chilenos de América Latina? Todavía no ha llegado ese momento. ¿Ya? Y el tema de la asamblea ateniense, en este sentido, era muy duro, como lo fue luego en el Senado romano, ¿no? Y la violencia ha sido por mantener los privilegios económicos, desgraciadamente, y la ha empleado tradicionalmente el Estado. Fíjense ustedes cuando los espartanos, que eran mercenarios, como ustedes saben, y eran contratados por los atenienses para que pelearan su guerra, y después los atenienses decían, ganamos tal cosa, no, si ganaban los espartanos. En un momento determinado se dieron cuenta que si ellos hacían lo que estaban haciendo por Atenas, es decir, combatir por ellos, y ganar, y tener que quedarse con las tierras y con los esclavos, pueden ser tan ricos como los atenienses. Y lo hicieron durante un periodo. Y Atenas casi superó a Esparta casi superó a Atenas en riqueza. Pero ¿qué hacían los espartanos para mantener a la gente sometida? Por la desigualdad, obviamente, ¿no? Organizaban matanzas sorpresivas de esclavos. Imagínense qué brutal el terrorismo de Estado. Entonces yo diría que ese es el origen, básicamente, de la participación de la fuerza y de la violencia política. Y entendí que la política está determinado, que es como el corolario de casi todos los llamados pensadores postmodernos, la política está determinada por la economía. Los griegos acuñaron una frase que es macabra, diría yo, pero real. Quien tiene el poder económico tiene todo el poder, imagínense. Y Marx sirvió para que un grupo de seres muy particulares, o de entes muy particulares, se dieron cuenta que se acumulaban la riqueza, y eran los dueños de la riqueza, eran los dueños de todo. Y es uno de los temas que es cierto que mencionó Allende en esa asistencia suya a la Naciones Unidas, donde fue aclamado. Eso a mí me sorprendió mucho. Yo no había visto el video en YouTube, que fue aclamado por todos, porque ya anunció que venía el gobierno de las transnacionales en esa asamblea Allende. Entonces yo no estoy de acuerdo, ¿cierto?, con vía armada, porque cómo se puede enfrentar la gente, y en esto estoy muy de acuerdo con lo que decía Mario, a unas fuerzas armadas profesionales. Y las fuerzas armadas chilenas tienen fama internacionalmente de ser muy profesionales y muy eficientes. ¿Cómo se van a enfrentar? Y en verdad, como dice Mario, nunca hubo ese tal enfrentamiento como tal. El desbalance, ¿cierto?, entre ambas fuerzas era enorme. Entonces, nunca he estado ni voy a estar por la vía armada al socialismo. Eso es una utopía. Y siempre lo ha sido. Y el otro tema también que no tiene mucho que ver con todo esto, el tema de la democracia. La democracia como la creíamos antes, y se hablaba, y en política María se usaba mucho, y esperamos que algún día Chile llegue a ser una democracia como la democracia ateniense. Cuando se supo cómo era la democracia ateniense, nunca más de hace 40 años o más emplearon esa frasecita, que era un eslogan, que era una frase cliché, los políticos, porque la tal democracia nunca ha existido, ni siquiera durante la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces todo esto me hizo pensar, y pensar es tratar de ver la realidad y comprenderla desde nosotros mismos.
Y en esto hay mucho de, desgraciadamente, falta de investigación, mucha ignorancia en la gente, mucha ignorancia. No saben cómo se mueve el mundo, no saben cuáles son los poderes efectivos, ¿ya? Y no saben al mismo tiempo cómo se arriesga el que critica este sistema, ¿no? De que el que tiene el poder económico tiene todo el poder. Fíjense ustedes que muchos hablan de los primeros filósofos griegos como, qué sé yo, Parménides y los llamados presocráticos. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué pasó con todo ellos? Ellos viajaron, porque eran hijos de comerciantes, por el mundo, y comenzaron a producir lo que algunos llaman, entre ellos Pirámides, la crisis religiosa del siglo VI en Grecia, que no fue nunca crisis religiosa, fue crisis económica. ¿Por qué razón? Porque ellos se dieron cuenta que como tenían que viajar para llevar sus productos y venderlos en otro lado, porque la primera internacionalización del comercio hicieron los griegos, Atenas, ¿ya? Y ahora esto le da mucha ventaja al llegar antes. Pero ¿cómo viajaban los griegos? Encomendándose a los dioses. ¿Y cómo viajaban los del cercano oriente? Los de Joni y todo lo demás. Con cartas de navegación guiándose por las estrellas. Y llegaba mucho antes. Una muy grande sorpresa fue enterarme que el desarrollo de la ciencia se ha producido generalmente por los hijos, o por los comerciantes, o por los comerciantes mismos, por los plutócratas, los ricos, o por los hijos de ella. Que fue el gran pecado de Sócrates, porque en esto me doy cuenta que todo se ha tergiversado. El gran pecado de Sócrates fue haber discutido, con una habilidad que tenía de argumentación terrible, con los plutócratas griegos, y haberlo dejado en ridículo en público. Pero sus alumnos iban a ser los futuros gobernantes de Grecia. Un tema muy peligroso para los que tenían el poder, que era el poder económico. Entonces, ¿qué hicieron? Al final tergiversaron a Sócrates y lo hicieron aparecer como un degenerado, como un pervertido, ¿ya? Lo cual es absolutamente falso. Se ha tergiversado eso, como se ha tergiversado la figura de Cristo. ¿Ya? Totalmente. Desde el aspecto físico, porque ahora recién el Vaticano reconoce que Sócrates era judío, y judío significa moreno, de pelo ensortijado, ¿ya? Y no rubiecito de ojos azules. En esto también hay un asunto de dominación del norte sobre el sur. Toma una frase de Ortega, ¿no? Ortega dice: hemos vivido demasiado tiempo sufriendo a la bestia rubia que viene del norte. Porque la época de cosecha del sur, la bestia rubia que viene del norte, donde todavía, digamos, no hay agricultura, imposible por el clima, bajaba, asaltaba a los pueblos, ¿cierto?, del mediodía, y robaba y violaba de una manera brutal. Y luego volvían a sus lugares, ¿no? Esto es como la historia típica de los vikingos. O sea, ¿a qué voy? Sí, anda redondeando para poder administrar bien el tiempo. Muchas gracias, Iván. Continúa. Redondea, por favor. Es que yo diría que nos falta aquí mucha investigación económica y mucho de historia, conocer la historia. Por eso a mí es mortal que hayan dejado la historia en Chile, pero lo entiendo, como una asignatura electiva. Eso lo encuentro brutal. Porque quien no conoce la historia comete los errores del pasado. Quien no tiene pasado no tiene presente, y quien no tiene presente no tiene futuro. Así es lo que sabe. Entonces es fundamental que lleguemos a un acuerdo y que intentamos que si queremos igualdad, ¿cierto?, de lo llamamos pobre o clase obrera, como ustedes quieran, algún tipo de igualdad frente a los ricos, tenemos que dialogar. No puede el pobre enfrentarse al rico por las armas. Eso es una brutalidad. Nunca va a resultar. Entonces tenemos que dialogar, que conversar y llegar a transar. Voy a terminar con un texto que es de Gustafsson, que era el presidente del Banco Mundial, un sueco, para el famoso atentado de las Torres Gemelas. Él dijo: no vean esto como un acto de terrorismo o algo como eso. Es la gente que se está rebelando porque montamos un sistema, y aquí viene otro problema grave, porque montamos un sistema basado en el consumismo. ¿Ya? Y resulta que estamos pagando tan bajos sueldos y tan bajas pensiones que la gente no puede consumir. Entonces va a llegar un momento en el cual el sistema, por su propio peso. Bueno, puedo hacer muchas cosas más, pero lo dejo hasta ahí. Y te agradezco de nuevo, Manolo, por la invitación. Bueno, estimados amigos, si ustedes se dan cuenta, tenemos un hilo conductor con desde una reflexión de un funcionario de Estado que habla de política exterior y de relaciones, pero se está refiriendo a un proceso
un hilo conductor de un político que se refiere a los hechos y un hilo conductor desde una perspectiva filosófica. Y es que estos asuntos no pueden ser reducidos a un esquema. Todo esquematismo es falso, distorsiona la realidad y tenemos que hacer un esfuerzo para captar las distintas facetas. En esta circunstancia, yo no lo cité al comienzo, pero suelo decirlo en otros programas, me guío por una sencilla frase de Ortega y Gasset que seguramente de repente la tomó de otro escritor, de otro pensador, yo no lo sé, pero la repetimos hace mucho tiempo. Yo soy yo y mi circunstancia. Chile es Chile y sus circunstancias. Si no la salvo a ella, no la salvo yo porque esto se cortó y no se entiende Ortega y Gasset, que es uno de mis autores favoritos. La frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Como Decano dice, cogito ergo sum, dice, pienso luego soy, a lo menos una cosa pensante mientras pienso, y ahí se entiende Descartes. Perfecto, gracias. Eso es lo que estaba, en esa perspectiva estaba. Vamos a entrar ahora a la última parte de esta serie de exposiciones. Pueden conversar entre ustedes también, hacerse alguna pregunta que deseen. A mí yo prefiero el conversatorio, tú lo sabes. Bueno, yo sé que sí. Entonces, si quieres esta rueda, la empezamos contigo, que fuiste el último en intervenir, y si quieres hacer alguna pregunta o intervención o poner alguna cuestión a los otros dos colegas que nos están acompañando, puedes hacerlo. Me están dando muchas cuestiones, una riqueza muy grande, porque además creo conocer bastante de cerca varios de esos procesos y personalidades que han intervenido desde los años 60, 64, tanto en Brasil, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Entonces, si gustas, te ofrezco la palabra para que esta rueda final la empecemos contigo, y ya sea que tú desees añadir algo o dirigirte a alguno de los otros dos presentes. A mí no, porque yo no soy entrevistado. Mira qué casualidad. No, mira, yo mi tema es sencillamente evitar que ocurra, porque le temo mucho, como dijo Ortega y Gasset, todo lo que hizo Ortega y Gasset durante toda su vida, puede tratar de evitar la guerra civil en España. Y cuando estaba muriendo Ortega y Gasset, y tú te acuerdas que esto lo dije en la reunión de la UNESCO de la filosofía, Manolo, Ortega y Gasset cuando se está muriendo le preguntan ¿qué te pasa, Pepe? Y él dice, me duele España. Me duele España. Tiene que dolernos lo que tratamos de pensar y de entender nuestra patria, ¿cierto? Para que realmente nos pongamos a pensar y nos demos cuenta de que somos iguales. Y sobre todo retomar esto de que somos iguales, toda esa vanidad, toda esa prepotencia que muchos intelectuales y muchos filósofos, yo me considero un aprendiz de pensador, como te dije, y en vía de extinción, ya cómo dejar toda esa vanidad y preocuparnos una vez, como dijo Aristóteles, por el bien común. Y entender, como dicen en la política, que se da de integrar un sistema en el cual hay que proteger a los ricos, porque los ricos van a chorrear riquezas y los pobres es utópico, y lo dicen muy claramente, porque el rico nunca es suficientemente rico y estamos ahora en el mundo de la avaricia, que es lo que dice Gustafsson. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo tendría que ser la educación? Que nunca ha habido educación para los pobres. Ha habido instrucción. Hay que hacer una distinción muy clara, ¿no? Instrucción. Manipulación. Pero no educación. No. Yo diría que para mí una herramienta fundamental en todo esto es la educación, y propondría ese tema. ¿Qué podemos hacer con la educación en Chile? ¿Ya? En todas partes, como para que esto no se repita. Porque se ha venido repitiendo toda la historia. Toda la historia está marcada por esto. Gracias, Iván. Entonces, Mario. Gracias, Manuel. Bueno, te agradezco palabras y casi de cierre por la hora y como comentario a lo que se ha planteado. Yo provengo quizás de la educación de la más pobre de la región metropolitana. Allá atrás está la insignia de mi liceo en la comuna del Bosque, una comuna popular. Efectivamente, nuestras sociedades latinoamericanas y en general nuestra
sociedad occidental está viviendo una crisis tremenda. La gran mayoría de los países del mundo hoy día no viven bajo democracias en regla, pero además las que creemos que son democracias están o no lo son completamente o están asediadas por el populismo, por el autoritarismo, etcétera. Nuestras grandes porciones de la población de nuestros países tiene anhelos incumplidos y demandas insatisfechas de cuestiones reales, bajas pensiones, problemas de acceso a la salud, a la educación, etcétera, que son caldo de cultivo para el aprovechamiento, decía recién, del populismo, de grupos de ambos extremos, ¿no es cierto?, que intentan con cantos de sirena engatusar al ciudadano e intentar lograr el poder, y finalmente vamos derivando en que ninguno llega a cumplir lo que prometió cuando fue electo, y eso va deteriorando cada vez más nuestras democracias. Vemos en Europa como los extremos se compiten, ¿no es cierto?, por llegar al gobierno, al poder, y los grupos más moderados finalmente están mirando desde la vereda. Yo creo que las democracias hay que cuidarlas, hay que intentar incorporar la mayor cantidad de la ciudadanía y motivarla para eso, a la participación democrática. Y dentro de ese contexto, lo que está viviendo Chile el día de hoy es, creo, un ejemplo de lo que no debería suceder. Una tremenda división, una polarización muy grande y una falta de reflexión respecto de lo que es la democracia, lo que son los derechos humanos, lo que es la defensa de la libertad de las personas, de los seres humanos, y la condena, como lo dije al principio también, de la violencia, del uso de las armas, de la violación de los derechos humanos, de cualquier otro tipo de atropello a estos derechos que son tan importantes, tanto los de primera, segunda y tercera generación. Eso, Manuel, y agradecer la tribuna nuevamente, y un tremendo honor estar con ustedes. Gracias, Mario. Le ofrezco la palabra ahora para sus últimas reflexiones a Fernando. Te escuchamos con toda atención. Muchas gracias, Manuel. Bueno, para mí ha sido muy rico escuchar a los dos ponentes chilenos, que además tienen un conocimiento muy profundo, muy cercano, en dos ámbitos: el reflexivo, el filosófico, el político, y el permanentemente vinculado a la realidad del país y a su preocupación por el futuro. Yo por eso voy a dejar de lado algunos comentarios que iba a hacer respecto de las políticas exterior de la época, para más bien señalar, primero, que efectivamente estoy absolutamente de acuerdo que nada justifica la violencia, y eso es algo que no debemos dejar de tener en cuenta siempre. El caso peruano, de alguna forma Mario mencionó algo al respecto, puede ser muy ilustrativo, y debe ser mucho más ilustrativo para nosotros, para los peruanos, ¿no? Hemos tenido expresiones de violencia terriblemente concretas, desgarradoras, que han generado daños muy graves a nuestra sociedad, por grupos terroristas, porque no se pueden calificar de otra manera, con comportamientos besánicos, sangrientos, pero también, desgraciadamente, con formas de responder a esa violencia de parte del sector oficial de la sociedad, que han sido violatorias de los derechos humanos, de los derechos de las personas, y han producido daños también profundos, sobre todo en sectores sociales, en sectores pobres de la serranía peruana. Eso en el Perú es un tema que, de alguna manera, no digo que hemos zanjado, porque eso nunca terminará de zanjarse. Hace 2 semanas se entregó los restos de fallecidos hace 35 años, que habían podido ser analizados los huesos en laboratorios muy especializados de Londres. Se enterró a las familias para que procedan a enterrarlos, ¿no?, que es algo tan simbólico y tan importante. Pero sí pudimos primero llegar a un proceso de pacificación con la participación de los sectores sociales, que fueron instrumentos básicos para llegar a derrotar a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y también constituimos una comisión de la verdad y la reconciliación,
como ustedes en Chile también lo hicieron, como lo hicieron en Argentina y como lo hicieron en otros países. Y si bien todavía hay sectores que se resisten a reconocer la importancia de este instrumento y del museo y otros ámbitos que se han creado, igual que en Chile, para tenerlos permanentemente a disposición de la sociedad, esto es un avance importantísimo y de alguna manera el efecto más real hasta el día de hoy es que el rechazo a la violencia es muy cercano al comportamiento de los ciudadanos peruanos en general. Hoy mismo estamos viviendo en el Perú un proceso que tiene más de 6 años de crisis políticas muy serias, muy graves, que han ocasionado una serie de efectos, la mayor parte de ellos negativos, no solamente económicos, sino sociales, que se han sumado a los daños del cambio climático, que hoy día aquí en el Perú y en Chile son absolutamente reales y están siendo cada vez más cercanos. El niño costero, los efectos son terriblemente graves, pero además políticamente estamos en una situación de crisis muy seria, ¿no? El gobierno actual tiene un respaldo muy minoritario y hay una fragmentación política preocupante, un descrédito de los partidos políticos, no digo tradicionales, porque ya no existen, de los partidos o agrupaciones políticas muy severas. Concluyo diciendo que lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que podrá pasar en Chile, igual que lo que va a pasar en otros países, pero particularmente en Chile, que es un país tan cercano al nuestro, del cual siempre hemos aprendido muchas experiencias de todo tipo, es siempre muy apreciado y lo tendremos que tomar en cuenta, así como ustedes tendrán siempre que registrar lo que pasa en nuestros países. Por eso, finalmente, como diplomático, lamento que hoy día la integración regional, la concertación política entre nuestros países esté tan ajena a nuestras necesidades, ¿no? Estamos fragmentados políticamente y eso se refleja en nuestra capacidad de acercarnos unos a otros para trabajar en procesos de integración y de concertación y cooperación sobre todo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Permítanme, amigos, despedirles con la siguiente reflexión. Primero, es una evidencia que este programa se ha nutrido de sustantivos, de razonamientos, no de diatribas ni de insultos como es común ahora. Infelizmente, lo que estamos viendo hoy día en el Perú y en otros países, a raíz de los 50 años del golpe de Estado en Chile y su contexto, que hemos conversado sobre eso ahora, y su contexto, qué factores han estado presentes, es causa patente, tiene un efecto de polarización y de ideologización al máximo. Creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo para rescatar no solamente la información, en un sentido mejor que de instrucción, sino también la educación del civismo, la educación en la historia, de conocer las cosas como fueron y no como quisiéramos que fueran. Primer punto. Segundo punto, Fernando en su última reflexión nos ha puesto sobre la mesa, ha enunciado, entre varias cosas, un asunto que es transnacional e internacional. El tema del calentamiento global y del cambio climático no se puede minimizar, adaptarse, en fin, todos los términos que se quieran poner y que yo me los sé de memoria, pero no me gusta repetirlos en relación a ese fenómeno, no pueden realizarse. Chile por su cuenta, Bolivia por su cuenta, Perú por su cuenta, para poner solo un ejemplo, estimados amigos, para poner solo un ejemplo. Porque resulta que la configuración geográfica, geoeconómica entre Bolivia, Chile y el Perú es indestructible. Ahí hay que hacer un esfuerzo muy serio. Segundo, ahí tenemos problemas de agua, tenemos problemas
de antaño. Tenemos nuevos problemas. En Chile tienen nuevos problemas relacionados con la cocaína, pero también relacionados con el tráfico de personas y con lo que se llama factores no militares de la seguridad o de la inseguridad. Y tienen un problema indígena también que existe en Bolivia y que existe aquí en el Perú. Eso no existía con ese grado antes de 1879. A partir de 1879 se incorpora también en el norte de Chile un componente más aymara que quechua, y eso es un asunto que está ahí presente en su problemática y en su potencial para ser aprovechado por el Estado chileno, la sociedad chilena, por Bolivia y por el Perú. El otro aspecto que quiero mencionar y que aquí también se ha señalado es que hay algunas de estas cosas en las cuales para los sectores conservadores, vamos a decir de derecha, perdonando la simplificación del término, es políticamente incorrecto referirse a ellos, ¿no? Quisieran un discurso cerrado, un discurso completamente en defensa de las medidas que se tomaron en el gobierno del general Pinochet. Y a la inversa, desde otro lado, es un crimen no referirse a esas atrocidades que aquí se han puesto sobre la mesa. En consecuencia, mientras tengamos esa falta de objetividad, vamos a continuar con profundas brechas, tanto en Chile, pero también en el Perú. Y una última reflexión, que se dijo desde el comienzo: el presidente Allende estaba en minoría en su partido. El presidente Allende entra a la sucesión presidencial con la Constitución de 1925 para ser ratificado por haber obtenido la primera mayoría. Eso se sabe. Pero eso no llegaba al 40%. Bueno, ese porcentaje sobre el padrón electoral, queridos amigos, es prácticamente el mismo hoy en Chile, en el Perú, en Colombia y en otros países, lo que significa que hay un enorme porcentaje de los votantes, no estoy hablando de toda la sociedad, de todos los grupos de poder, de presión o grupos de interés o como quisiéramos llamarles, sino los votantes que tienen un ausentismo muy grave. Y esa ausencia no se está llenando con democracia, sino con autoritarismo de distintos lados y con factores que son muy graves que están presentes. Y por último, también hay la presencia de otros factores políticos transnacionales. Termino señalando que, como he compartido con los chilenos parte de su vida desde los años 60, el 69 pude, por ejemplo, conversar largamente, una sola oportunidad, pero cerca de 3 horas de conversación con el general Schneider, cuando veníamos de Punta Arenas a Santiago. Pero también lo mismo con otras personas que eran del MIR y que eran cercanas a la facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, a la escuela donde yo hice mi posgrado, la Escuela de Ciencia Política. Entonces, conociendo a todos ellos, a todos los sectores, tenía amigos que eran también del Partido Radical, que eran de otras agrupaciones, no solamente de las izquierdas y de la democracia cristiana. Es importante rescatar de ellos lo que ustedes 3 han puesto hoy día sobre el tapete. Un esfuerzo de objetividad, un esfuerzo de poner primero que nada por encima de todo, no voy a utilizar la palabra reconciliación, sino la palabra acuerdos perfectibles, sucesivos, progresivos, porque de otra manera nos condenamos a seguir en el pasado. Muchas gracias por sus contribuciones, Fernando, Iván y Mario, y espero que en otra circunstancia, en otro programa o en otras redes podamos encontrarnos y cultivar nuestra amistad, cultivar la cooperación en las diferencias. Es un viejo dicho, unidad en la diversidad. Muchísimas gracias para todos ustedes y mis mejores deseos para el pueblo chileno en que supere estas hondas y profundas divergencias, porque lo que se viene por delante les va a exigir un esfuerzo gigantesco o tendrán que estar repitiendo
la misma historia tal vez agravada. Muchísimas gracias a todos. Amigos, hasta aquí llegamos. Gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR